abajo de un puente. Con una antenita así Una apenas antenita. así. Ay, qué lindo, ¿verdad? Qué buenos Pero recuerdos. bueno, qué lindos recuerdos de Maradona. Sí, y del AM. Por ejemplo, el fonógrafo se Sí. escuchaba en el AM. ¿Ya no existe el fonógrafo? No lo sé. Hoy vamos a hablar del fonógrafo, Sandy y yo. Es Nada que más. yo, Sí, yo, Augusto. Ciérrenos la cámara. yo soy nada más a nosotros. de Guadalajara y Bueno, de pues México, entonces Ay, Uy, mira, ya sé. uy, ya. Uy, Vienen bueno. amanecimos bravas. es que Mi no querido- tengo, no tengo tanta edad. Mi querido como para Ulises hablar de Castañeda. fonógrafo. Qué bueno que estás con nosotros, Ulises, gracias. Los Gracias a aplausitos de ustedes. Ulises no hubo. No, Ahora. no. No aplauden, como decía Ajá. Ya La sé que Peña no Nieto, aplauden. ya sé que no aplauden. Y Jorge Naredo, que nos hizo el honor. Ay, Estar Jorgito. con Tú sabes nosotros. muy bien lo del fonógrafo, me imagino. No, fíjate que no me tocó eso. ¿Qué es un fonógrafo? Bueno, es un instrumento para escuchar música, pero había una estación de M Cultura General, querido Fuerza. Mi querida Sandy, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy feliz de estar con ustedes, con ellos dos. Uli, Con ellos dos. te adoro. Uli, te Yo adoro. también Jorge, los adoro. gracias. Nos ha Yo también salvado, les adoro. nos ha salvado Ulises. hoy. Nos ha Nos ha salvado. salvado Ulises. Vámonos con las absurdas Sí. a la carta y regresamos. Y lo volveré a decir 75 veces. Me turbo vale madre si no les pareció. Usted sí dirías que no todos deberían de votar. Yo estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo vas a tomar en cuenta el mismo voto de una persona que tiene maestría, doctorado, hijos, hizo su servicio militar, a una persona que cumplió 18 años? Con todo el respeto, lo único que hace es levantarse y echar la hueva todo el día, ¿no? Yo sé que no todo México es así. O deja tú eso, yo en algún momento hice una propuesta que solamente pudieras tener acceso al voto con el conocimiento mínimo básico indispensable de lo que hace el Estado. O sea, las razones por las que vas a votar. Vamos a tratar de tocarlo todos los frentes. Te pueden decir es que no toda la gente ha tenido acceso a la educación. Es un buen punto. ¿Qué pasaría si el INE, tal vez no se ha inventado un órgano de información electoral, vamos a poner, hiciera varias jornadas de sesiones o de clases que tú debes tener para hacer ciertos exámenes y que con esos exámenes te den tu credencial de votar? Estoy tratando de eliminar la brecha entre educación pública y privada, entre temas de educación. Yo te doy los cursos, yo te doy la información que necesitas saber. ¿Y a qué información me refiero? Hay 3 poderes de la Unión: ejecutivo, legislativo y judicial. Esto hace un presidente, esto hace un diputado, esto hace un senador, esto hace el poder judicial en general. Tienes 32 entidades federativas, esto hace un gobernador, estos son los regidores, ¿sabes? O sea, como una cosa de solo entender por quién estás votando, por qué vas a votar. Si hoy a la fecha hay gente que puede votar por diputados y senadores, no tienen idea de cuáles son las diferencias, cuál es la diferencia entre un diputado local y un federal. A veces como que podría no percibirse, ese tipo de cosas. Me dice Sandy que Natalia Torres Natalia Torres. ya está con el PAN. Ya. O sea, que es de derecha. Sí. Para que ustedes vean cómo mucho del discurso de los progres buena onda son iguales a los de la derecha. O sea, no hay diferencias. Y ahora esta mujer lo que dice es que no todos tendrían que tener el mismo... Ajá, el mismo derecho a votar. Ella utiliza el podcast, pues, de estos amiguitos whitexicans que estamos viendo y que a lo mejor la audiencia va a decir, ¿por qué lo llamas así en inglés? Bueno, pues es un término que se utiliza para referirnos a este tipo de personas que tienen la capacidad de comprarse 2 micrófonos de una buena calidad y una cámara y salir a decir esta bola de cosas, Sí, de estupidez. pues sí, de estupideces. Y ella se dice que es analista, es abogada. Yo creo que sí, pues tiene diferentes espacios, ¿no? En los que evidentemente tiene conocimiento de lo que está hablando. Y a pesar de este conocimiento, pues vemos que no te da la garantía de que tengas una conciencia social de lo que estás hablando. Ella dice que deberían de impartirse cursos por el INE, o sea, incluso da la idea, ¿no? El INE debería ser quien imparte estos cursos de educación política para que la población tenga el mínimo conocimiento y entonces puedan votar. Mientras, no puedes votar. Entonces, segmentando. Es gravísimo porque es el mismo argumento que se tenía cuando no se le permitía a la mujer votar. Ujú. Era lo mismo. Si no tenías una propiedad, si no tenías el conocimiento, si no tenías el nivel para ese momento para los hombres, las mujeres no tenían ese derecho y entonces argumentaban un sinfín de estupideces para justificar el que solamente ellos pudieran tener acceso a este derecho. Y ahora pues lo hacen de forma como clasista, ¿no? Como siempre ha sido la derecha, que voten los que tienen estudios, que voten los que ya casi nada más les faltaba, ¿no? Los que sean blanquitos como nosotros. Patón le dicen, ¿no? ajá. Entonces, patón. pues es lo que muestra la verdadera doctrina de esta derecha. Y como dice Sandy, a mí sí me parece muy importante el hecho de que sientas que porque puedes y que es una libertad que todos te puedas comprar un micrófono de calidad, tengas una cámara o con el iPhone o con cualquier cámara y te pongas a transmitir, que sientas que con eso puedes hablar lo que quieras,
sin ningún sustento de lo que dices, sin ningún Claro. valor de lo que dices, o como esto, que es una acción pues completamente clasista en contra de, pues, del pueblo, ¿no? Sí, y los dos, ¿no? O sea, ella, Natalia Torres, y el otro que no recuerdo cómo se llama, el Fuero Blanco. Ujú. Pero él Que también es político, ¿no? Es es amigo y es como, podcaster, ¿no? creo que sí, digo, no político, pero sí es cercano pues a Mm. a la derecha, ¿no? A la derecha política, que dice que, o sea, esta diferencia, ¿no? Y que también lo menciona Natalia Torres, la educación pública, una educación donde no se enseña nada, y la educación privada, donde supuestamente son los que realmente conocen y los que tienen conocimiento. Después lo otro, ¿no? O sea, los jóvenes no saben nada, y no hace nada, que es lo que lo dice el tipo, pues, y lo que ella menciona, pues, es esta cuestión de que les deben dar cursos. Ahora, hay una contradicción muy fuerte, porque estos tipos de discursos, ella, por ejemplo, Natalia, cuando lo del poder judicial, se dicen defensores de la democracia, se dicen que hay autoritarismo en México, y terminan ellos, o sea, en realidad lo que ellos es realmente odian a la democracia y los procesos democráticos. Porque decir tú no puedes votar porque no tienes tal conocimiento va en contra de esa propia sistema que es el sistema democrático. Todos tienen el derecho de votar y es universal ese derecho y nadie se los puede quitar, sepas, no sepas, tengas tales perspectivas políticas o no tengas tales. Entonces, aquí queda demostrado lo que siempre hemos dicho. Ellos se dicen muchas veces defensores de la democracia, pero en realidad lo que ellos hacen es odiar a ese sistema Ujú. donde las mayorías son las que mandan. Sí, sí, odian el sistema justo porque en ese sistema las mayorías mandan, porque mientras esa democracia dependió de un grupo privilegiado, Por supuesto. y estoy hablando privilegiado en todo sentido, ¿no? El color, Educativo, en la todo. cuestión de los privilegios, en la cuestión de el poder que tenían económico, mientras esa democracia, donde ellos solamente decidían, funcionaba para ellos, les beneficiaba a ellos, no había ningún problema. Pero cuando la democracia por fin tuvo acceso el verdadero protagonista, que es el pueblo, que es donde dimana de él la democracia, el poder del pueblo y para el pueblo, cuando esto fue así, que yo creo que es desde 2018, entonces sí, no todos tendrían por qué votar, porque como ya votan las mayorías, como ya vota el pueblo, como ya esa votación no beneficia a su sistema económico, a su sistema político, entonces sí hay que darles educación porque no saben cuál es el trabajo de un gobernador, no saben cuál es el trabajo de un senador, de un diputado, ¿no? Antes no tenías que darles esa educación porque curiosamente esa democracia les beneficiaba a ellos. Pero ahora que ya no les beneficia, sí hay que decirle al pueblo ignorante, sí hay que decir que no todos tienen el mismo derecho a votar. ¿Cómo ves? Y aparte hay una idea de negocios ahí, porque si se implementa el curso o de la educación o el sistema educativo electoral, pues ella va a ser la directora si el PAN llegara a ganar, ¿no? O sea, Sí. por ahí estaría el billete, además. O hasta con- contratarían a una empresa, Sí, ¿no? no una Ajá. empresa privada, ¿no? O a De la UP. amigos de ellos. A la UP, De ¿no? de ella por ser. No. Pero vienen de la ultraderecha de la UF que son de lo más reaccionario que hay aquí Sí. en este país. Y aparte me encanta cómo funcionan estos personajes del podcast, como Ajá. del podcast. Les ponen ahí el micrófono y cuando este tipo de gente de derecha va a decir alguna estupidez y lo sabe, empiezan con, se va a oír mal, pero Ujú. se va a oír feo. Puede que se oiga incorrecto. No, es que ellos Eso sí saben, es. es incorrecto, es feo, y de ahí se empiezan a prevenir y a tratar de amortiguar de lo que ellos van a decir que piensan que es una gran verdad y que van a romper con activismos cuando están repitiendo cosas de las monarquías de los siglos, Es que No, sí, claro. justo lo Por dice eso son de ella. los siglos Pero conservadores. X, XV, hay, ajá. XVI, y aparte, pues, ya no nada más tiene esa, que prefiere una buena dictadura a una mala democracia. Ay, Y yo dije, es otro y que video. le turbovale, no le turbovale, pues también, a nosotros también, mi querida, nos turbovale 1 kilo de versiones falsas de realidad, Ahora, de lo que puedas llegar a decir, lo que te pueda llegar a molestar, porque ya le molestó, aunque ella diga que ajá. no, ya le molestó la funa. Sí, Sí, estuvo muy fuerte. estuvo Sí, muy fuerte. dice que ella la buscaba. Tal vez sí, Sí, para que pe- habláramos de ella. claro, pero hay otra cosa que también se evidencia acá, es que ellos, la derecha siempre ha dicho que la 4T es un gobierno casi autoritario, que no se respeta la libertad de expresión.
cualquier persona puede tomar un micrófono una hora, como lo decías, Jonathan, y puede decir las barbaridades, como que prefiere la dictadura, como que la democracia, no deben de votar en la democracia todos porque son unos ignorantes, que eso es el punto, ¿no? Ellos dicen, los pobres no deben de votar porque los pobres son ignorantes y quienes debemos de votar somos los ricos, ¿no? Los que tenemos conocimiento, los blancos, los güeros, casi, casi, ¿no? Y que estudiamos en Y escuelas que estudiamos en las privadas. escuelas Privadas. privadas porque Sí, la, claro. la educación privada es la que vale. Entonces, todo ese odio, porque en realidad es un odio a la democracia y es un odio al Al pueblo, pueblo. ¿no? Ujú. Pero lo que se evidencia es que pueden decir lo que quieran. O sea, en este país no existe ningún tipo de censura. Puedes decir lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y no hay ninguna consecuencia jurídica, el gobierno no te está metiendo a la cárcel, no te está teniendo una investigación. Pero aún así dicen que Aún estamos en una así. Y aún dictadura. así dicen Y que que estamos están en una dictadura. perseguidos, ¿no? Y Pues sí, que, que ajá. son perseguidos y que quiere controlar el gobierno, todo lo que dices, cuando, como tú bien lo expresas, están ahí y Y nadie dice además absolutamente nada. expresan una cuestión muy racista, ¿no? El otro Por tipo, pues decir, supuesto. las escuelas privadas, las públicas, la brecha, ella lo dice, ¿no? La brecha entre las escuelas públicas y las privadas, como si los que estuvieran en escuelas públicas sean unos ignorantes, no aprenden nada, y con los que están en escuelas privadas son lo mejor de lo Y mejor, ¿no? estamos ahí hablando a nivel quien pueda acceder a una escuela pública y a una privada, pero no estamos pensando en toda la juventud o toda la gente que vive en los ejidos, que vive en la sierra, que viven en las partes más apartadas de la ciudad. O sea, no viven aquí en, Bueno. en el centro, viven en las montañas. Esas son personas que también tienen derechos, por eso se hizo un derecho al voto, es un Bueno, pero derecho. es que la perspectiva de ellos termina, pues no sé, en Polanco, la Roma y la Condesa, ¿no? O sea, es Claro. ahí donde Esa, no hay nada más ese que, es pues, su límite geográfico. ideológico también. Ideológico, sí, o sea, Ajá. su Y conciencia, mental, Y su cognitivo. conciencia social es esa parte, Y ¿no? de los horarios Esos que ellos espacios. manejan, porque ya lo hablábamos, ¿se acuerdan con la discusión sobre el poder judicial? ¿A qué hora un ciudadano común podría tener, después de toda su jornada de trabajo, tener el tiempo de ir a un curso todavía para decir por quién voy a votar, ¿no? O sea, ¿qué tipo de rutina está pensando ella o esta Y, gente? y, y esta perspectiva es la misma de otra influencer, ¿no? Que muy famosa, ¿cómo se llama? Carla Carlos Scofield. Escofía, ¿no? Que decía algo sobre Sí, de que la la votación gente, del Poder Judicial. la votación del Poder Judicial no debería ser para todos porque no todos tenían el conocimiento. Es el mismo Por eso argumento, te digo, o sea, el completamente. pensamiento de los progres buena onda ahora nos lo confirman que la gente abiertamente conservadora es la misma línea, o sea, no hay pierde. Ahora, otro punto es el desprecio sistemático de todos los conservadores, que ahora, fíjense, no solamente son el desprecio de los conservadores rancios, ¿sí? De esos conservadores que ya tienen muchos años en la política mexicana. Ahora vemos que todo esto también está en la gente joven, que desprecia a los jóvenes. Sí. O sea, a ver, la forma en la que ha tratado el conservadurismo a los jóvenes en este país ha sido terrible, cerrándoles los espacios educativos, justamente ¿por qué? Porque la educación no era un derecho, ¿no? Sino era un privilegio. Y entonces solamente según la percepción de eso, de ese sistema político ideológico que ellos apoyan, como es un privilegio, solamente algunos tienen acceso y los demás se van a joder. ¿Y qué es lo que sucedía? Bueno, pues los jóvenes pasaron a ser ninis, se les hablaba con esta forma despectiva, eh, sin oportunidades, como tú dices, en el campo, en los lugares muy alejados, se tenían que alistar con los grupos criminales. Y todo eso es consecuencia justamente de un desprecio sistemático a la juventud que ha tenido la derecha en nuestro país al cerrarle todas las posibilidades de estudio y de trabajo. Entonces, creo que viene esta parte en donde sí veo desprecio por los jóvenes y ciertamente una forma de desprestigiarlos, de decir que no valen tanto, de decir que, ¿qué puede decir alguien de 18 años que, no te dijo? Alguien Sí, que está saliendo de la escuela o que que tiene no hace 18 años, nada, ¿no? Así que que no no hace, hace que no nada. hace nada. O sea, a lo pero eso mejor va, sí. va a las juventudes populares de la educación pública. Porque si le preguntas de alguien que sale de la educación privada, ella te va a decir que muy probablemente ese sí tenga calificación para poder acceder al voto. No, o sea, No, claro, por eso Claro. decimos, Claro. o sea, Por- solo ajá, unos cuantos. como porque dice lo dice. Sandy, Ahora, los que quedan excluidos son las grandes mayorías no privilegiadas. Que no viven ni siquiera aquí en la ciudad, o sea, que son chavos sí. que viven en los pueblos, Ahora, en los ella estados. es
profesora de teoría constitucional, ¿no? En la Entonces, UP. en la sí. UP a mí me parece como preocupante que una persona que está en contra de lo que dice la Constitución, o sea, Los derechos humanos. no digo, no sé cómo sean sus clases, igual en sus clases sí es distinta, pues, pero sí decir, no todos deben de votar. Pues que sería una gran contradicción. Mira, Que Que en las estudia clases la diga algo y Constitución. tomando en cuenta que el públicamente Opus otra. Dei es la institución que financia y que es la dueña de la Universidad Panamericana, yo dudo mucho que lo que dice en clase de sus contenidos, a lo mejor me equivoco, pero lo dudo, sea muy diferente a las versiones de política reaccionaria que expresa ahí. Como los cuando podcasts. Glodejo Sí. dijo en su podcast que ellos tenían todo el derecho, ella tenía todo el derecho y sus compañeritos a burlarse de los jóvenes de Ayotzinapa. Y en efecto lo siguen teniendo, como dice Sandy, como dice Jonathan, no hay censura, ¿no? Pueden Ya decir nadie- todas las barbaridades y faltas de respeto a que quieran. Pues ahí Pero, está, a pero los sí hay jóvenes. reacción de la gente. La gente yo creo que sí se Sí indignó. reaccionó. Sí, Reaccionó y por eso tuvo que sacar otro video en donde se justifica, como lo hacen todos los progres y lo hacen todos los conservadores, en donde quieren rectificar lo que todo mundo escuchó y lo que todo mundo vio. claro. Ajá, Esa y es su que forma lo de que yo defensa. quise decir fue tal cosa, pero ya lo dijeron. Y No, pero además además, dice, pero no me arrepiento de es lo lo que que No, te dije. o iba a sea, no, decir. no se justifica, más Porque en bien realidad más bien lo que hace es decir, estoy orgullosa de lo que de lo dije. que dije y de lo que expresé. Y de hecho ella comenta, yo ya en pláticas con compañeras, compañeros desde 2018, cuando los escuchaba hablar, decía, no, mano, tú te deberían de quitar el derecho al voto. O sea, imagínense qué argumentos escuchaba ella que le generaban esta rabia para decir, tú cállate, Sí, tú o no que alguien votes. pueda decidir Ujú. que te puedan quitar el derecho. Y ahorita es el del voto. Después, ¿cuál Pues, derecho va a ser? claro. ¿No? Después van a ser este tipo de personas que dicen que mejor no tengan hijos estas personas. O el o- derecho a la vida, el derecho Ajá. a cosas, o sea. Así de esa calaña Eso sí. son, ¿no? Bueno, y Son es muy feroces. importante que cuando estos personajes, que aunque son jóvenes, tienen el ADN conservador, vayan y pidan el voto de la gente y vayan y pidan el voto de los jóvenes, que hagan este ejercicio de decir qué es lo que verdaderamente piensan estas personas, ¿no? O sea, sería muy interesante que los jóvenes se den eso, o sea, cuenta. ¿con qué cara el PAN, que ella es panista, pues, y la derecha va a pedir el voto a Pues las colonias? de La todos, gente, o sea, creo que de todos, pero de los jóvenes específicamente. sí, Si o ya sea, les dijeron que son unos flojos, que su rutina es hacer nada, Y que no que tienen no derecho tienen a derecho a votar. votar. o a los a los egresados de escuelas públicas o a los estudiantes de escuelas Que públicas. son los ¿no? más. Ajá, son Ellos los son más, el ¿no? target ver. de esta diatriba, básicamente. ¿Quiénes? Los de escuelas públicas, los jóvenes de escuelas públicas, los que reciben programas sociales. Serían los que estarían fuera es de el su des- ecuación. Sí, Ujú. y Los es el de- destinatario de lo que ella está diciendo. Los Ujú. que Y de- vengan Ahí tomen. Si Seis sales meses. del En cedro, unos 6, 7 meses van a estar pidiéndoles el voto. si salen Y de- literal, pues ya se viene el 27. yo pienso que si sales del Cedros, sí podrías estar bien calificado y tener conocimientos para discernir una buena elección electoral. Ay, no, es que qué terrible. Ya nada más para cerrar, ¿se acuerdan cuando Alasraqui comentó justo? Yo hablando con mi muchacha, le decía que por qué iba a votar le explicaba de Sí, porque ese iba a votar por caldo y Claudia. de esa Muchacha. calaña, ¿no? Me recuerda tanto eso. Vámonos con el siguiente video. Un año. Y el gobierno de la Cuarta Transformación así trata a Felipe Calderón. Dicen que esa estatua se cayó porque la tiró un árbol. Y en un año no ha existido la generosidad de Estado, no la generosidad de un funcionario de primer, de segundo, de quinto nivel, la generosidad de Estado para volverla a... Miren nada más a Ciro Gómez Leiva. Yo me pregunto, ¿qué le deben a Calderón? ¿Qué les dio Calderón para que hagan esta defensa? Porque fue en su programa de radio, y que también sale en televisión, 10 minutos, Ulises. 10 minutos hablando de este tema, indignado de que la estatua de Calderón estaba tirada. ¿Será que mucho de su patrimonio o de sus cuentas de alguna forma están beneficiadas por este hombre o fueron beneficiadas en su momento por este hombre? ¿Por qué tanto amor a Calderón de parte de estas personas? ¿Le deben algo? ¿O qué piensas tú? ¿O lo hacen de a gratis porque de verdad lo aprecian y Yo lo creo que quieren? es una combinación de factores, ¿no? Evidentemente, pues, fue uno de los gobiernos bajo los cuales más recibieron canonjías y recibieron recursos. Y por otro lado, pues también es una campaña mediática
en donde supuestamente el gobierno actual está cometiendo una agresión histórica. Es cualquier pretexto, digamos, o cualquier evento de este tipo que tenga cara de ser icónico para atacar al gobierno de una irresponsabilidad con una figura histórica y también mandando el mensaje de que esa es una figura histórica. Ese es el implícito, el presupuesto. La pregunta de fondo, Jonathan, es también, ¿por qué la estatua de Felipe Calderón tiene que ser tan importante? O sea, ¿por qué tiene que gastar 10 minutos, me dices? 10 minutos. 10 minutos que el monigote esté ahí tirado, ¿no? Digamos, o sea, es bastante simbólico, ¿sí? Que se está mandando el mensaje de que este personaje que tenía esta efigie es muy importante para la nación y merece tener una estatua ahí. O sea, es un mensaje ideológico y es un mensaje propagandístico con respecto a todos los regímenes anteriores y la restauración que se espera de ellos. Y evidentemente eso también, la anuencia, la tristeza y el duelo por la caída. Porque ya Exacto. lleva ¿cuánto? Dice que Ya más de un año. más de un año. Porque pues representa sí. también la caída de que llevan más de un año y muchos más años que no reciben lo que recibían antes por parte del gobierno de las grandes cantidades de las que se hacían, ¿no? Entonces es ahí como una Y- especie de proyección. Y hay que decir que recibían ese presupuesto en tiempos de Calderón justo para maquillar su guerra. Pues acuérdate del acuerdo que hicieron, ¿no? Bueno, ahí había un pacto de silencio, pero también había dinero para que pusieran en las primeras planas o se hablara en la radio, en la televisión, de los delincuentes que capturaban. Sí. ¿Sí? O sea, eso no se hizo de a gratis, llevaba de por Ah, medio no. presupuesto público. Sí hay una fijación de parte de Ciro Gómez Leiva a Felipe Calderón. O sea, es una fijación de defenderlo, de hablar bien de él, de siempre tratar de excusarlo, de esa defensa, ¿no? O sea, se ve clarísimo. Yo creo que no hay otro personaje en los medios. Digo, creo que sí es. Muchos defienden a Calderón, ¿no? Pero Ciro lo hace con una pasión Con impresionante. una convicción y una... Sí, una Ahora, convicción. no solo es a Calderón, sino también es a Genaro García Luna, ¿no? Porque él también defiende mucho a Genaro Bueno, todo lo que García tenga que ver con Ujú. Calderón. Todo Es lo que que tenga que más ver, o bien sea, es defiende como su ese- sexenio. Ese clancito. Y digo, a mí me parece, o sea, gastar tanto tiempo en una cadena, porque está a nivel nacional, bueno, no es, en sus estaciones de radio, en el YouTube, defender que una estatua esté caída de Felipe Calderón, digo, me parece como absurdo, ¿no? Para lo que debería de él de mencionar. Y sí, o sea, al final creo que Ciro Gómez Leiva se transformó, porque Ciro no siempre tuvo esta imagen, ¿no? Hubo un momento en donde Ciro, hace unos 20 años, 30 años, cuando estaba en CNI, ¿recuerdas? Esta cadena que pertenecía a un hermano del exgobernador, a Moreno Valle, él incluso era, o sea, la gente simpatizaba con él porque era una opción distinta pues una opción distinta dentro de las dos cadenas hegemónicas Televisa y que había. Azteca. Y cuando fue el golpe contra CNI, bueno, muchos consideraron a él que se iba a un personaje tal, pero dio un cambio radical que es precisamente cuando entra Felipe Calderón y se convierte en un periodista muy ligado a Felipe Calderón, muy ligado a Genaro García Luna, muy ligado a ocultar la guerra contra el narco, que termina en un convivio, en una conferencia, en un acto denigrante en donde la prensa dice no vamos a hablar de cosas feas para no perjudicar al gobierno de Felipe Calderón. Y pues ahora yo creo que Ciro Gómez Leiva ha degenerado a un payaso, ¿no? A un payaso que menciona un montón de cosas muy absurdas, que se cree y que él se siente como un personaje puro, como un personaje flamígero, ¿no? Que dice una cosa y eso es lo que debe de ser. Y me parece que la percepción que la gente tiene de Ciro es una percepción de un personaje muy, muy, muy perverso y es un personaje que poco a poco se transforma en un payaso, aunque él se sienta como el gran periodista de México. Ahora, Y- el ajá. hecho de que esté también tirada la estatua de Felipe Calderón, a mí me parece que es un retrato de lo que fue su sexenio y del daño que le hizo al país
porque si ha habido un sexenio que le ha hecho mucho daño a ese país ha sido el de Felipe Calderón, ¿no? Y como dice Ulises, lo primero es por qué tendría que haber una estatua de Felipe Calderón. Es que justo a mí me parece sumamente simbólico. Mira, de entrada, Los Pinos, cuando tú visitas, esta estatua está allí, ¿no? Cuando tú visitas Los Pinos, ahorita para mí me da una suerte de museo del horror, ¿sabes? A pesar que ahorita ya obviamente cambió y es un centro cultural y tiene otras utilidades, al pensar en toda la opulencia, todo lo que se vivió allí, toda esta desigualdad y desde Lo que dónde se se fraguaba, planeó lo y que lo se que se planeaba. decidía ahí, sí. Tú estás en la oficina que utilizaba Peña Nieto, pasas por toda esta colección de muñecas que hay y ves esa riqueza en el arte, en los cuadros. Es como un museo de los horrores, ¿no? Entonces me parece sumamente simbólico que esté allí tirada la estatua de este señor que representa justo la caída de todo ese proyecto que tenían ellos, ¿no? Entonces, el hecho de que esté ahí tirado, creo que decían por ahí en comentarios en redes, pasen, tíranlo al fierro viejo, ¿no? Ya denlo al kilo, Sí, no sé más qué. bien eso sí deberían de hacerlo. Eso deberían de hacerlo, pero es un símbolo, o sea, realmente es un símbolo de la caída de ellos, de este clan. Y creo que esos 10 minutos que decíamos que le dio Ciro, creo que ya fueron pagados y bien pagados. O sea, no Con se los dieron creces. de gratis, con Sí, creces. por eso es lo que yo Sí. pregunto, o sea, ¿qué le deben, no? O cuánto de lo que tienen se lo deben a este personaje. Eso también es muy importante. ¿Dónde está mi cámara? Sí, eso también es importante. ¿Cuánto de lo que ellos tienen? Bueno, cuando justamente tienes una conveniencia económica, pues la defensa tiene que ser de estas magnitudes, ¿no? Además, Sí, es 10 decir, minutos. ¿cómo puedes defender la estatua de un personaje que le hizo tanto daño al país, que ensangrentó al país, que mucho de las desapariciones forzadas ha sido por él, fue por este gobierno, que muchas de las ejecuciones extrajudiciales también fueron por él, las fosas clandestinas? ¿Cómo puedes tener esa cara para salir en Radio Nacional, para salir en la televisión y abiertamente defender a un personaje tan siniestro como es Felipe Calderón? ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Con qué autoridad puedes Claro. hacer esto? ¿No? O sea, me parece muy perverso que alguien como Ciro salga ante la radio y la televisión nacional a defender un personaje que le hizo tanto daño a las personas, a mujeres que hoy están buscando a sus hijos, a mujeres, a personas y familiares que han muerto sin haber encontrado un hueso, un resto de sus hijos, a personas que hoy siguen padeciendo toda la cuestión de la tortura. La verdad es que no me lo explico. ¿Y cómo podemos seguir teniendo personajes como estos que utilicen el espacio radiofónico para la defensa de un personaje tan siniestro? O sea, Claro. no me lo puedo entender, al menos de que haya de por medio dinero, que haya de por medio una conveniencia, como dice Sandy, un pago con creces que ya esté ahí patrocinado para esta defensa. Sí, y además no solamente porque él exige que el Estado restituya ¿cómo se llama? La estatua, como si el Estado le debiera mucho a Felipe Calderón, pero Felipe Calderón sigue siendo un personaje siniestro, o sea, no solamente su administración, actualmente él opera desde España y desde otros países para que la ultraderecha ataque a los gobiernos constituidos democráticamente en el país. O sea, no es un personaje que haya hecho mal y punto, ¿no? Y ya no existe, se retiró. Es un personaje que todavía está en la palestra Sí. política y que todavía le sigue haciendo mucho daño, además del muchísimo daño que le hizo al país, se lo sigue Bueno, haciendo. y que además ya nos tenemos que ir al siguiente video, pero que le quieren dar o una diputación o incluso la gubernatura, que es lo que están barajeando de darle Sí. de nuevo un puesto público. Imagínate un gobernador, y imagínate que fuera de Michoacán. O sea, Terrible. ya con eso mismo dices qué terrible, ¿no? Qué terrible, siniestro, qué sí, sí, siniestro y sí. qué cinismo. Claro. Y que sigue habiendo, bueno, él tiene su trabajo, él está haciendo ahí, como tú dices, conspira, hace lo que sea en España. Y bueno, pues el asunto es de que hay personajes que desde los medios legitiman este tipo de personas, que a mí me parece monstruos, siniestros, terribles. Tenemos que irnos al siguiente video de Ramón Alberto. Vean ustedes la amenaza que hace Ramón Alberto, porque a raíz de la defensa que ha hecho la presidenta Claudia Sheinbaum de la soberanía, la defensa que ha hecho de pedir explicaciones a Estados Unidos de lo que hace aquí en nuestro territorio, los medios de comunicación se han convertido en prácticamente actores o factores de presión de parte de los yanquis en contra de la presidenta. Ven ustedes lo que hace esta amenaza de Ramón. La cereza en el pastel va a ser lo que pase entre
julio-agosto a octubre con México. Si la presidenta Claudia Sheinbaum no se pone del lado correcto de la historia y sigue insistiendo en la soberanía, en todo lo que hemos escuchado, pues ni modo, a ver qué va a suceder, porque pues ya vimos que los americanos, eso de que no me salgan con que la ley, pues, les viene muy bien. Vean lo que hicieron en Venezuela, fueron por el señor Nicolás Maduro, quien decía exactamente las mismas frases que decía en su mañanera la presidenta Sheinbaum, ¿sí? Soberanía, el pueblo me respalda. Pues sí, el pueblo te respaldará, pero fueron por ti en pijamas y estás ahorita en Nueva York enfrentando cargos de tráfico de drogas, alianza con los cárteles, terrorismo. Pero en eso se han convertido. Ciro como portavoz de delincuentes, este hombre como portavoz de los intereses estadounidenses, amenazando a la presidenta. Por supuesto, ellos dicen que es una dictadura, ellos dicen que quiere controlar todo Claudia Sheinbaum, y ahí vemos una amenaza abierta. Es decir, si la presidenta insiste en la soberanía, va a venir Donald Trump, como lo hizo con Maduro, y la va a secuestrar, ¿no? Bueno, desde ahí, desde esos espacios, estamos viendo las voces o la comunicación del mensaje que Estados Unidos quiere hacerlo a través de estos comunicadores. Y nadie les dice absolutamente nada, nadie los censura, nadie les dice baja ese video, no digas eso, pero ahí está la amenaza. El hecho de que los medios de comunicación estén presionando a la presidenta para que ya no defienda la soberanía, ¿qué te dice a ti, Ulises? Pues ahí dice que son la resistencia, ¿no? Bueno, Dice, atípica. somos la resistencia. Aquí hay dos versiones de la realidad y una cae por sí sola y otra se muestra como la más sólida, ¿no? La versión que se maneja por acá, que digo que es la que más es más evidente, es que la derecha mexicana está tomando como excusa la guerra contra el narcotráfico para someter la soberanía del país. Mientras que la derecha dice que el gobierno mexicano está tomando como excusa la soberanía para entregar al crimen organizado al país, ¿sí? La primera es la que se sostiene por hechos, evidencias y sobre todo por la enorme falta de pruebas de acusaciones que están viniendo de aquí y del otro lado de Río Bravo, ¿sí? Y la segunda, pues, evidentemente no tiene ningún sustento, no ha mostrado ninguna prueba y es la que se quiere imponer, pero que pues, la verdad es ridículo y da tanta risa y que se pongan como resistencia. ¿A quién están resistiendo? Si están pidiendo una acción hegemónica totalitaria por parte de un país extranjero, yo pienso qué tipo de resistencia puede ser esa, ¿no? Sí. Entonces, ¿nosotros qué somos? Porque están pidiendo abiertamente que secuestren, Es que, como con Maduro. ajá, o sea, lo que Lo que quieren es eso. Lo que me sorprende nuevamente es lo que comentaba hace rato Jorge, ¿no? Ellos dicen que están perseguidos. Al-Awlaki infinidad de veces ha salido en su espacio a decir, nos quieren silenciar, están persiguiéndome. ¿Quién le ha puesto un alto a este señor para esta deliberada extorsión pública que está haciendo? O sea, porque es lo que está diciendo. Ya acuérdate lo que le pasó a tu vecino. Si no das tu brazo a torcer y sigues de necia con tu soberanía, etcétera, te va a pasar lo mismo. O sea, es una amenaza, extorsión, como lo quieras ver, ¿no? Entonces, me parece que ya abiertamente están mostrándose de qué lado están. Ellos están con Estados Unidos. Son yanquis. Totalmente. Son yanquis utilizando redes sociales, utilizando concesiones del Estado, utilizando los periódicos, las columnas, literalmente para tratar de amenazar a la presidenta, que es una presidenta con una legitimidad de 70% o más de apoyo popular, ¿no? Pero eso es en esencia lo que estamos viendo. Yanquis, que son los pitiyanquis, porque ni siquiera son yanquis, son pitiyanquis. Porque ellos no son estadounidenses, ¿no? Pero quisieran o anhelan la cultura estadounidense y las instituciones estadounidenses. Y obviamente una acción de estas magnitudes es la única forma que tendrían para derrotar a la Cuarta Transformación, el que hubiera una acción de estas.
rápidamente. Y son empleados. En realidad lo que está haciendo Estados Unidos es una estrategia con América Latina para desestabilizar a los gobiernos progresistas, tener los recursos naturales a su disposición en caso de tener una guerra con Irán o con cualquier otra cosa, y tener gobiernos obedientes. Lo han logrado, ¿no? Está el caso de Milei, está el caso ahora del nuevo mandatario de Colombia, está lo que hicieron en Venezuela, amenazan a Cuba diciendo que hay drones iraníes en Cuba y que por eso los van a quizá invadir Donald Trump. Sale el director de la DEA diciendo que en México hay vínculos entre los gobiernos. No, de no, la no dijo los 4T, gobiernos, dijo el el gobierno gobierno mexicano. federal, ¿no? Y el crimen organizado. Entonces, todo es una estrategia. O sea, y esa cuestión de Estados Unidos, vamos a investigar, hay indicios, eso no es una cuestión de que ellos estén preocupados. O sea, ellos lo que quieren es el control. Y México es hoy, en América Latina, un eje de resistencia a los intereses coloniales, a los intereses imperiales de los Estados Unidos, y por eso los Estados Unidos están pagándole a este tipo de personajes, están en sintonía para decir que pronto se va a venir la invasión, y además con esa alegría, ¿no? O sea, porque imagínate lo que dicen, mire, a la presidenta Claudia Sheinbaum, imagínense que la presidenta fuera retenida, secuestrada como Maduro, y sonríen. O sea, es un acto, digamos, en un nivel de ciudadanía y de nacionalidad, es un acto de traición completo a la patria. Así es. Bueno, pues vamos a ver ahora a Jorge Teana. Es increíble que el ICE persigue brutalmente a migrantes mexicanos, ya vimos que hasta pierden la vida, nos medio cancelan, nos dejan en vilo el Tratado de Libre Comercio, nos ponen aranceles, nos ponen castigos, se burlan de nosotros, y hay una prudencia tibia de parte de Claudia Sheinbaum, más o menos, pero capturan al narcotraficante más buscado del planeta Tierra y hace cuenta que ardió Troya. Hace cuenta que fue el peor de los... ¿Cómo se les ocurre capturar un narco sin avisarme a mí? No, bueno, es la peor de las ofensas. Me parece que esta esquizofrenia ya no le ayuda ni a ellos mismos. Bueno, lo que pasa es que habría una ilegalidad en caso de que el operativo hubiera sido por parte de Estados Unidos. Hay una ilegalidad, que es lo que discute Claudia Sheinbaum, ¿no? Violando todas las leyes, las nuestras y las internacionales. Bueno, en principio él dice captura. Pues no es una captura, es una operación encubierta que hizo Estados Unidos coordinados con la oposición, coordinado con el PAN, con el panismo en Chihuahua, coordinado con delincuentes para llevarlo a Estados Unidos. Entonces, el que se diga que se escandaliza por una captura, de inicio ahí está mintiendo, porque no se está escandalizando por una captura. Jorge. Sí, no, absolutamente, ¿no? Y además esto es un acto terrible lo que se hizo, o sea, más allá de que sea el mayo, más allá, o sea, se está violando la soberanía, o sea, no hay un punto, y lo ha repetido la presidenta, o sea, nosotros no estamos, el gobierno de la Cuarta Transformación no está defendiendo a personas implicadas en el crimen organizado, está defendiendo digamos, defendiendo la soberanía del país, porque un país extranjero no puede operar en México, y secuestrar y llevarse a otra persona en conjunto con miembros del crimen organizado, porque ahí sí hay un pacto, ¿no? O sea, acusan a la 4T de tener pactos con el narcotráfico, y Estados Unidos pactó con los chapitos. O sea, es así como que dices... Pero la consecuencia, porque les dicen, la captura les escandalizó. Pero esa captura, que es un secuestro, que es una operación encubierta con todos estos elementos, coordinados con los narcos, coordinados con la oposición mexicana, con las agencias de seguridad estadounidense, provocó una situación terrible de desestabilización de nuevo en Sinaloa. Además. Porque se dispararon las muertes, se dispararon los asesinatos. Y a quien fortaleció al final la operación, y lo decíamos el lunes, a quien benefició fue a los chapitos. Que los Estados Unidos fueron quienes pactaron con Fueron ellos. los que pactaron con él. Claro. Y por cierto que es bien importante esto, que sí hay que subrayarlo, porque en el gobierno de López Obrador se atacó a los mayos y se atacó a los chapitos, pero puso un énfasis específico en los chapitos porque los chapitos sí son más violentos, sí generan mucho más violencia en el territorio. Entonces, que venga Estados Unidos, haga esta operación y provoque más muertes y además el fortalecimiento de una de estas dos facciones, que era justamente la de los chapitos. A esta gente de la derecha no le importa la soberanía.
pero tampoco le importa acabar con el narcotráfico y tampoco le importa la seguridad de los mexicanos. Le importa regresar al poder con el refuerzo y la ayuda de los Estados Unidos, nada más. Por eso están sus lacayos, precisamente nada más, ¿no? O sea, cuando entonces se agarra a un narcotraficante por parte de Estados Unidos, sí es captura, pero cuando se abate aquí en el país es asesinato, ¿no? Como decían, ¿en qué condiciones murió el del cártel Jalisco? El Nemesio. Ajá, Sí, ¿no? Entonces ¿saben ahí qué sí se somos para cuestiona. ellos? Somos, la mayoría de los mexicanos y nuestra seguridad somos carne de cañón mediática para la derecha. Sí, sí, exactamente. Y esa comparación que tú haces es genial. Es que eso es, Es cuando genial, ellos sí. lo agarran, Porque entonces sí a lo que hacen las agencias estadounidenses, aunque maten personas, aunque provoque el sufrimiento de personas o el asesinato de personas, incluso muy posiblemente algunas inocentes, que no tengan nada que ver con el conflicto entre estas dos facciones, les vale Claro. nada, no les vale nada absolutamente. Y otra cosa, Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos pacta con los chapitos para una operación y no pasa para la derecha, eso es No, un No acto existe. heroico Ujú. de Estados pero Unidos. al piloto, Jorge. Sí. Lo deportan sin detenerlo, cuando Ajá. sabían que el piloto era el piloto personal de los hijos del Chapo, Claro. que transportaba en las avionetas cocaína, toneladas de cocaína, y lo dejan libre, lo regresan a México sin Claro, cargos. todo eso para la derecha no existe. ¿Dónde está? Pero Andrés Manuel un día va a saludar a la mamá del Chapo, que es una persona adulta mayor y que posteriormente muere, Ya falleció. es Ahí lo peor. está el narco. gobierno, ahí está el Ajá, gobierno. y ahí Bueno, está el pacto. vámonos a corte, regresamos. Para decir adiós. Entiendo a lo mejor que no haya querido ir al Estadio Azteca porque sí la iban a chiflar, ¿no? Yo incluso en algún momento, si nos regresamos al 11 de junio, cuando se inaugura el Mundial y está toda la efervescencia de Trump contra los narcopolíticos de Morena y pensando en el perfil de los asistentes al estadio, dije, bueno, si hubieran venido Trump, Sheinbaum y Carney a inaugurar, que hubiera sido lo lógico. En una de esas Sheinbaum se llevaba una buchada y Trump un aplauso, ¿no? En el Azteca, ¿no? Pero en cualquier caso, ni siquiera ir al Zócalo, al FanFest, tener que esconder dónde iba la presidenta a estar viendo el partido. Una presidenta que no sé si la distancia es su zona de confort, ¿no? Si ser distante. No puede ni votar, no imagínate, tendrían por qué dicen, votar, no tendrían por qué votar. existir, no tendrán por qué vivir. Y entonces él dice, bueno, es que los del Estado Azteca sí representan verdaderamente al pueblo y los de la periferia no representan eso. Claro. Pues es Sí. el desprecio de lo que venimos diciendo desde el principio con esta Y sus Natalia. ¿no? sueños Esta cuestión. más- Ahora, el absurdo de decir, van a aplaudirle Eso a es, Donald eso es. Trump. Híjole, me parece, pues bueno, al menos sí describe un poco, y ojalá y se deslindara a la gente que fue al Estado Azteca de que le aplaudiera a una persona Pero que en además- principio es un pederasta, que es un genocida, que es un loco ambicioso, que es un criminal de guerra, y que le aplaudan a él. No, y Oh. es el tipo que está persiguiendo a todos nuestros paisanos en Estados Unidos. Y matándolos, Y porque no solamente matándolos. persiguiéndolos. Y Carlos Loret de Mola, y quizá Trump hubiera recibido un aplauso y se ríe así como emocionado, ¿no? O sea, qué Queriendo qué que ese fuera el tipejos. pueblo mayoritario, porque Ajá. lo que en esencia no les gusta es que esos del Estado Azteca, y sin ninguna cuestión en contra de ellos, o sea, si tienen dinero para pagarlo, pues ya lo pagaron y fueron y lo disfrutaron, está bien. Pero lo que en esencia ellos quisieran es que ellos fueran las mayorías, que ellos fueran la mayoría. Les duele que esas personas que fueron al Estado Azteca no son la mayoría. No son los que deciden hoy las riendas del país. Tienen voz, tienen representación, porque aquí hay libertad. Ellos, su voto es el mismo que el de nosotros, afortunadamente todavía. Es el mismo que el de la Gustavo Madero, es el mismo que el de Nesa, el del Estado de México, es el mismo. Ellos quisieran que no fuera así. ¿Cómo ves tú? En el 86 no estaba tan financiarizado el campeonato y por eso en el 86, que era lo que ellos querían replicar con lo que le pasó Claro, a lo de Madrid, Miguel de la Madrid. sí había muchísima gente que había ahorrado para comprar su boleto y muchísima gente de clase media, incluso de estratos más populares en el estadio. Ay, qué Y por eso la maravilla. rechifla, pero ahora ya había el montaje porque el filtro económico era muy evidente, como ustedes ya bien han dicho, y la idea era esa, ¿no? Y como dice Sandy, ¿no?
Hay como dicen en internet, expectativa rechifla para Sheinbaum, resultado mascotita de Trump. Oye, Claro. y lo que planearon para que se diera una imagen de un Salinas Pliego candidato o presidenciable, le salió muy mal, ¿no? Claro, muy mal. Porque estaba todo dado a las condiciones para que él saliera victorioso, triunfante, porque había una porra, evidentemente que él patrocinó, que le estaba diciendo presidente, y una frasecita popular. Fue de- Incendió las redes, incendió las recibió el redes. apoyo popular. Aristegui sacó una nota donde dice, le gritan presidente, presidente. a Ignoró lo Salinas otro. Pliego. Ajá, Ay, sí, no, sí, sí, bueno. sí, sí. Imagínate Carmen Aristegui. Fíjate, Ajá. tanto le Vamos. pegó que no volvió a ir a los otros partidos. Se tuvo que ir de México. Imagínate, Porque pues no es que soportó la humillación. durísimo, Pero además ¿no? estaba todo planeado, o sea, él con la playera, su 20, esposa 30. con la playera 20 y él 30. O sea, Sí, Oigan, pero no, de Se les retórica, arruinó completamente. retóricamente, como ya no deja lugar a dudas, ¿no? Ya ni siquiera especula, ya de repente, ya para él ya son los narcopolíticos de Morena. Ese es un mensaje implícito, ya no hay Sí. lugar a dudas, ya ¿De no hay quién? que dudar ¿De quién de eso, dices? De Loret. Loret. Así empieza, los narcopolíticos de Morena. Sí, es Ya Ah, sí, lo da siempre como ha un usado hecho, eso. es cierto. lo da como un hecho, ya no hay ninguna... Bueno, pues vámonos otra vez con Ciro. Hoy sí traemos a Ciro, somos fans. Ah, Ahí pero sí. hoy alaba, ¿no? En la baja. Bueno, vamos a ver qué es lo A que ver. dice. Pero creo, Manuel, que lo que es indiscutible es que ha bajado la cifra. Ha bajado la cifra de homicidios considerablemente, por más que tantas organizaciones digan que esto es una trampa estadística. No. Yo creo que no hay manera, Ciro, ahorita porque lo puedes revisar y revisar y revisar. Y ahora que estaba viendo la estadística que justamente que manda la Presidencia de la República, después de ver que en septiembre de 2024, para no hablar del 2015, Ciro, estaba en 87 homicidios dolosos por día. Bueno, ahí como que le cortaron un poco el video porque en una parte de ese mismo video le echa a López Obrador. Dice, muy alejado lo que está haciendo Claudia de lo que hizo López Obrador, ¿no? Hay una aceptación de algo que es evidente, de algo que no puede manipularse, que es evidente que hasta ellos mismos lo tienen que reconocer, una baja de 48% de lo que ellos nos dejaron a principios de 2018, más de 100 homicidios dolosos diarios, a 40 y tantos homicidios dolosos, y que ha habido días que incluso han sido 20 y tantos, 25, 26, ¿no? Entonces hay esta aceptación por parte de los medios hegemónicos, lo cual me parece interesante, ¿no? Quiero saber cuál es su lectura Sí, de que sea Ciro el que lo esté reconociendo. claro, o sea, hay una aceptación, pero esa aceptación es, digamos, con jiribilla, ¿no? O sea, porque ellos dicen, por un lado dicen, sí han bajado los homicidios, pero hacen intensa o siguen difundiendo esta relación supuesta relación de Morena, 4T con el crimen organizado, ¿no? E incluso la presidenta hacía una reflexión al respecto. ¿Cómo es posible, si tú eres aliado del crimen organizado, que se bajen los índices de homicidios? O sea, más bien cuando sucede que eres aliado, suben, como en el caso de Felipe Calderón, que estaba aliado con el cártel de Sinaloa, ¿no? Su secretario de Seguridad Pública. Y entonces, lo que sucede con estas campañas que hacen tan intensas es que en un momento dado van a chocar radicalmente con la realidad. Y eso es lo que está sucediendo ahora. O sea, ¿cómo tú tienes esa campaña de que Morena, el narco, de que todo es, de que con López Obrador todo estuvo mal y de que con Claudia Sheinbaum también y que la relación y narcopolítica y narcopolíticos y narcoestado y narcogobierno de Claudia Sheinbaum? Y por el otro lado hay una disminución sustancial de el número de homicidios, que además es parte de los procesos que hizo Andrés Manuel López Obrador y que continúa Claudia Sheinbaum, porque sin una Guardia Nacional, Nada sin más y una nada estrategia, menos. sin programas sociales para tratar de alejar a los jóvenes del crimen aunque les organizado, duela. Sí. no hubiera Sin la podido base. ser. Exacto. Y lo dijo desde un principio, no hay una varita mágica para terminar con la violencia, pero sí hay elementos que van a ir poco a poco fortaleciendo. Es que, ¿sabes la qué pienso? seguridad. Que no se esperaban, no calcularon que fuera tan evidente la baja de los homicidios. Porque puedes bajar 10%, 15% y todavía con eso regatear mucho, ¿no? Que Los ya no lo puedes resultados. ocultar. Pero el 48%, estamos hablando de una- que nos acercamos a la mitad de los homicidios que nos dejó los regímenes terroristas
narcoestado, bueno, no, narcoestado decimos que no, ¿verdad? Más bien de estos grupos políticos y económicos nacionales y transnacionales que controlaban estos grupos criminales, y ahora tenemos 48%, ya no se puede ocultar. Una realidad que no pueden ocultar, pero hay otra cosa que me llama la atención. Durante la semana he estado viendo lo que publica Fórmula y todo lo que pone Ciro. Creo que Ciro quedó súper golpeado de las semanas pasadas con lo que ocurrió con Israel Vallarta. O sea, quedó sumamente expuesto como lo que es. ¿Tú sientes? Ajá. Entonces, hay varias notas que han publicado de él como queriéndole limpiar la cara. Como con frases y todo, Exacto, ¿verdad? como otra vez hermandando a Ciro, porque ellos ya obviamente ya se dieron cuenta del poder que tienen en redes sociales. Lo vimos que el caso de Pedro Sola, ¿no? Cómo se lo acabaron, por ejemplo. Vieron que realmente sí bajó esta popularidad que tenía el señor y esta credibilidad. Fueron como 3 notas que vi durante la semana de Ciro. Ciro expone violentador de mujeres. Ciro protege a las mascotas. Ciro esto. Entonces ahora... con otros temas coyunturales. Exacto. Ya. En los que además Ciro se vea otra vez como esta persona... Sí, que esté del lado del lado de la bondad, del lado de la popular. opinión, Sí, del lado de la claro. verdad, Sí. ¿no? Entonces, hasta me parecería muy perverso, pero creo que no estaría lejos de la realidad que Ciro haya puesto esta confrontación propósito. con Peregrino, que es su gran amigo, a propósito. O sea, que a propósito esté diciendo y aceptando lo evidente Claro. para tratar un poco de limpiar su Una imagen. especie de ¿no? control de Ciro daños, no ¿no? hace hipótesis. nada, Ciro no hace nada gratis, Ciro no hace nada O gratis. nada, o todo siempre está como Perfectamente calculado. calculado, Bueno, ¿no? mi Entonces vean conciencia ahí las notas. Nos dice que ya casi nos vamos. Vamos a corte, regresamos ahora sí para despedirnos. Sí, es cierto. Hoy tuvimos al Ciro bueno y al Ciro malo. Ajá. Bueno, al Ciro hipócrita y Sí. al Ciro malvado. Es Sí. como el alcalde de La Pesadilla, que una cara tiene y Vas otra. con la de las Ya estamos Ah. al aire. Bueno, a ver, Jorge, ¿tú con Yo cuál voy con absurdo? la de Natalia Torres porque creo que en unos cuantos segundos muestra lo que realmente es la derecha. O sea, Sí. sin tapujos, sin arreglos, así es la derecha, así piensa y así odia. Y después vuelve a sacar un video donde ¿Dónde lo reafirma? lo reafirma y se siente orgullosa de eso. De reafirmarlo, sí. Bueno, pues ahí está. A ver, tú. ¿qué Pues crees, yo Andy? iba con la que tenía Jorge Naredo, pero como Pero para no siempre coincidir está con él. así, Claro, para va no ahí. coincidir y como siempre tiene eso de despojo, ¿eh? Pues bueno. Uy, ahora ya te digo de despojo. ¿Pero de despojo de qué? De ideas, de todo. O sea, De la de- Oye, despojas la intelectualidad. exacto. tú. Ajá. Voy con la de Loret, que dice que a Trump le habrían Aplaudido. Yo creo que en sus sueños más húmedos. Sí, ay. Ajá, o sea, él sueña con eso, ¿no? Así de ver a Trump en Fíjate que sí. Ajá, en Sí, fiesta y todo. Sí, tienen esa imagen. ajá, y que a ¿verdad? la presidenta Quisieran lo vean eso. abuchado. O sea, yo creo que me voy con esa. Creo es que algo incluso magistral. quisieran verlo Sí. entrar a Palacio Nacional a Donald Ay, Trump, ¿no? pobre, ay, no, Sí, iba a sí, decir sí, una sí. grosería. A ver, no. ¿tú con cuál te quedas? Con Natalia dijiste. Voy con Natalia, sí. Ay, ya, ¿con cuál? A ver. No, ya, sí, me Desarrolla, quedo Ulises. con mi Nat, porque sí es una estupenda exposición de lo que mucha gente que tiene influencia en las redes sociales puede decir, ¿no? De las estupideces que pueden decir. Sí, y me encanta esto, que no influencia en las redes sociales, porque no solo la ultraderecha, Jorge, o sea, este mismo speech lo hemos escuchado en influencers y en creadores de contenido Que se dicen que de izquierda. son de izquierda. O sea, esa es la verdad, por eso es Ajá. que no hay diferencia. Y se enojaron Sí. mucho porque dijimos eso, pero bueno, pues ahí está la realidad. Yo me quedo con el Ciro malvado, perverso, que le llora a una estatua de un genocida, porque lo que hizo Ciro Gómez Leiva es llorarle y defender a un genocida, a la estatua de un genocida, que ni siquiera debería de estar ahí, debe estar quemado esa En el Fierro yo sí Viejo. pienso, como dice Sandy, bueno, no lo dijo así, pero debería de ser parte de la curaduría museográfica ya Sí. que se quede tirado. Ahí está, ahí está. Ahí Bueno, pues tira. que se queda. Sí, Simbólico. y creo que simbólicamente Sí. que esté ahí tirado. Hay que ir a verlo, ¿no? Hay que tomarnos la foto. Vamos a hacer, Sí, vamos a tomar planear la una foto. para allá Vamos y se a la grabar mandamos a ahí Ciro. con Nos vamos, vamos. pero sí invitamos vas. a Ciro. Gracias, Jorge. Sí, voy. Gracias, mi querido Ulises. Sandy, muchas gracias. Gracias. Nos vemos el lunes a las 10 de la noche, aunque usted no lo vea, y el próximo viernes aquí en Lo Más Absurdo en los Medios, 10 de la noche. Mi nombre es Jonathan Pérez. Pase un excelente fin de semana. Chao.